haciendo un arito mágico. Dentro del arito vamos a realizar 6 puntos bajos. Teniendo nuestros 6 puntos, ahora solo jalamos la hebra y cerramos la primera vuelta con un puntito deslizado. Subimos 3 cadenitas. Ahora vamos a realizar puntos altos. Vamos a hacer esta segunda vuelta de aumento con punto alto. Cerramos nuestra vuelta y vamos a tener un total de 12 puntos altos. Subimos 3 cadenitas. Ahora vamos a realizar un aumento y un punto alto en el siguiente espacio. Un aumento. Siguiente espacio, hacemos solo un punto alto. Un aumento. Y en el siguiente espacio hacemos solo un punto alto. Así es como vamos a realizar la vuelta número 3, trabajando con un aumento y un punto alto. En total, cuando finalicemos nuestra vuelta, vamos a tener 18 puntos altos en total. Ahora subimos 5 cadenitas. Y vamos a regresarnos tejiendo de la segunda cadena. Hacemos un punto bajo, siguiente, un punto bajo, siguiente cadenita, un punto bajo y en la siguiente un punto bajo. Ahora en el punto que sigue es donde vamos a colocar un punto deslizado. Nuevamente subimos 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la segunda realizamos nuestro primer punto bajo. Y en estas 3 cadenas que quedan, nuevamente hacemos 3 puntos bajos. Ahora en el siguiente espacio, nuevamente subimos 5 cadenas. Y vamos a realizar 4 puntos bajos a partir de la segunda cadenita. 1, 2, 3 y 4. En el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Ahora subimos 5 cadenas. Y nuevamente nos regresamos tejiendo 4 puntos bajos. Y en el siguiente espacio hacemos un punto deslizado. Hacemos una más, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer 4 puntos bajos de regreso.
Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y así se estaría viendo el flequito de nuestra muñequita. Ahora vamos a realizar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vamos a trabajar igual puntos bajos desde la segunda cadenita. Vamos a hacer un punto bajo en cada cadena. Ahora vamos a hacer nuestro punto deslizado en el mismo punto donde hicimos la cadena. Vamos a hacer un punto deslizado. Subimos nuevamente 15 cadenitas. Y ahora hacemos 2 cadenas más. 1, 2. En total serían 17 cadenas. Y trabajamos de la misma manera un punto bajo en cada cadenita. Ya que las tengamos realizada, ahora pasamos al segundo espacio, al siguiente espacio y hacemos un punto deslizado. Nuevamente subimos 17 cadenas. Y nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo sobre cada cadena. Terminamos de realizar todos los puntos bajos. Ahora en el espacio que levantamos la cadena vamos a meter el punto deslizado. Ahora subimos nuevamente 17 cadenas. Ya he realizado los puntos bajos. Ahora nos pasamos al siguiente espacio y hacemos un punto deslizado. Subimos nuevamente 17 cadenas, hacemos los puntos bajos de regreso y colocamos en este mismo punto el punto deslizado. Después nos pasamos a este y repetimos nuevamente lo que hemos hecho con estos puntos. Así es como se estaría mirando ya el caballito. De esta manera es como tiene que estarse viendo, les tiene que quedar. Y ahora aquí en el último, que es el de enfrente, realizamos 15 cadenas y nuevamente repetimos nuestros puntos bajos y cerramos aquí con un punto deslizado. Así, de esta manera, en el mismo punto que levantamos las cadenas, cerramos con el punto deslizado. Subimos una cadenita y cortamos la hebra.
Ahora lo que nos falta es pegarlo a la muñeca. Ahora ponemos un poco de silicón. Yo estoy usando silicón frío. Colocamos un poco. Yo voy a jalar las hebritas que nos sobraron para que no se salgan. Y ahora vamos a colocar el silicón solo en el contorno de nuestro cabellito. No lo vamos a aplicar aquí porque si no se va a endurecer y se nos va a hacer difícil hacer el siguiente tejido que vamos a realizar. Así que solo en el contorno vamos a empezar a pegar, que sería en la rayita que se ve aquí. Es donde vamos a aplicar nuestro silicón. Vamos a colocar un poco de silicón en estos 3 cabellitos que tenemos. Y los voy a hacer de esta manera. Ahora para los otros 2 también aplicamos silicón. Y los vamos a hacer pero de este lado. Va a quedar una pequeña abertura en la muñequita para el fleco. Ahora vamos a colocar un poco aquí en los caileres para que se queden en la posición que nosotros los pongamos. Al único que no le vamos a poner silicón es el cailer de enfrente, que sería el que tiene 15 puntos. Ese sí no le ponemos nada de silicón. Este no es el que queda libre.
y pegamos muy bien los cabellitos, los colocamos a como vayamos queriendo que se vayan viendo, los vamos posicionando cuando los peguemos. Y así tenemos ya pegado el cabello. O puedes coserlo. Empezamos sujetando el estambre rojo por la parte de atrás de la cabeza de la muñeca. Y realizamos, ahora levantamos 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo espacio. Recuerden que estas 3 cadenitas cuentan como un punto alto. Ahora realizamos 3 cadenas, 1, 2, 3 y nos regresamos a la primera realizando un punto deslizado. Nuevamente en el mismo espacio hacemos 3 puntos altos. Así nos queda. Ahora pasamos, dejamos 2 puntos separados, 1, 2 y en el tercero nuevamente hacemos 3 puntos altos en ese mismo lugar. Subimos 3 cadenas, nos regresamos a la primera cadenita y hacemos un punto deslizado. Nuevamente hacemos 3 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente saltamos 2 espacios, 1, 2 y en el número 3 metemos nuestro gancho haciendo 3 puntos altos. Subimos 3 cadenitas, nos regresamos a la primera y hacemos un punto deslizado.
Volvemos a realizar 3 puntos altos en el mismo espacio. Y así es como se tiene que ir viendo. Dejamos 2 espacios, 1, 2 y en el número 3 nuevamente colocamos un punto alto. Colocamos 2 más. Y tenemos ya los 3 puntos altos. Ahora subimos 3 cadenas. Regresamos a la primera, hacemos un punto deslizado y nuevamente realizamos 3 puntos altos en el mismo espacio. Y así es como vamos a tejer todo alrededor de la cabecita hasta llegar nuevamente al punto de aquí. Realicé el último, ahora solo hacemos un punto deslizado en la tercera cadenita. Subimos una cadenita más y cortamos. Y así se estaría viendo la coronita de nuestra muñequita. Ahora colocamos un poco de estambre blanco junto al ojito y vamos a coserlo así.
Y así ya se estarían mirando los ojitos. Ahora tomamos estambre negro. Ahora vamos a coser las pestañitas. De ahí nos pasamos al centro para realizar la boquita. Y ahí tenemos las pestañitas. Ahora vamos a hacer su boquita. Y listo, tenemos la carita de la muñeca. Ahora vamos a aplicar un poco de rubor. Y así tenemos lista la muñequita de su carita. Ahora vamos a colocar un poco de silicón en alrededor del vestidito de la muñequita. Y vamos a ir pegando esta cinta alrededor. Seguimos pegando.
Y así es como se estaría viendo la flor ya con la tirita dorada. Ya la pegamos bien todo alrededor. Ahora seguimos con el siguiente paso. Y así es como finalizamos por completo ya la florecita Nochebuena reversible. Aquí cambié las cuenditas doradas, las cambié por 3 pomponcitos porque le va mejor a la florecita. Ahora la vamos a voltear y así es como se estaría viendo nuestra muñequita.